Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla en vivo de Ciencia Abierta organizada por Para Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte. Hoy presentamos la charla Bloqueadores solares en la Antártida, una nueva amenaza para las comunidades microbianas. Es por esto que nos acompaña el día de hoy Pedro Echegaste, doctor en biología y académico de la Universidad de Antofagasta, que nos contará sobre este silencioso problema que se está presentando en aquel territorio. Adelante, Pedro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar hoy presentes acá en esta charla. Vamos a ver entonces un poco en qué consiste esta potencial problemática para la Antártida. Bueno, un poco para poner en contexto, la Antártida es el continente que queda más al sur, digamos, del planeta. Es una isla y es además el más inhóspito del planeta. Es donde soplan los vientos más fuertes, donde hace más frío y es donde menos precipitación cae, ¿no? El más árido del mundo. La Antártica nos interesa, es muy importante porque contiene la mayor parte de las reservas de agua dulce en el planeta, ¿no? Y es también muy interesante considerar que la Antártida en realidad se encuentra protegida por el Tratado Antártico, ¿no? Que vamos a ver un poco en qué consiste. Bueno, este Tratado Antártico es una serie como de compromisos que adoptaron, esto en el año 1959, una serie de países para de alguna forma protegerla, ¿no? Estos países, muchos de los cuales, bueno, ven acá en el mapa en rojo, son aquellos que tienen una reclamación de soberanía sobre la Antártida, ¿no? Porque es importante puntualizar que hoy la Antártida en realidad no es de nadie y es de todos, ¿no? Entonces, un poco por eso de protegerla, ¿no? Estos países, bueno, incluido Chile, bueno, también Argentina, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Estos países tenían unas reclamaciones y además de estos 9 países, otros 3, Sudáfrica, Bélgica y Japón, también reconocían esta necesidad de proteger la Antártida sin tener una reclamación de soberanía, ¿no? Sobre un pedazo, digamos, de la Antártida. Y básicamente, entre los 14 artículos que incluye este tratado, el más importante, seguramente el primero, es aquel que afirmaba el carácter de la Antártida como un fin pacífico, ¿no? O sea, una zona de paz, digamos, donde está prohibida toda actividad militar, o sea, lo que incluía, por ejemplo, pruebas nucleares, ¿no? Que por aquella época se desarrollaban, ¿no? Estamos hablando de un contexto de la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, eso, en un lugar donde no se podrían llevar a cabo este tipo de actividades y básicamente un lugar donde desarrollar investigaciones científicas, ¿no? En concreto, la reclamación de Chile es de este decreto del 1747, del 6 de noviembre de 1940, que incluye, si ven acá, creo que se ve, ojalá se vea en el cursor, ¿no? Esto es la parte de la península antártica, ¿ya? Que es la más próxima, digamos, acá a Chile, que está también por acá, y lo que incluye toda esta área, ¿no? Todos sus glaciares, cauces pluviales, bueno, todos los recursos en el fondo que están acá. Esta zona también está reclamada por Argentina, por Reino Unido, etcétera, ¿no? En sí, el Tratado Antártico, que fue el germen, digamos, de esta protección de la Antártida, se sustenta después en otros 3 convenciones o protocolos, ¿no? Uno es el de la conservación de las focas antárticas del año 72. Este ya quedó un poco así obsoleto, pero básicamente lo que buscaba era que se prohibiera la caza de focas, ¿no? Que en su momento se desarrollaba en la Antártida. Y luego este fue, digamos, cambiando, o bueno, hubo una segunda convención, que este sí era el de la conservación de los recursos antárticos marinos vivos, ¿no? Del año 80, que este sí ya protegía a todos los organismos, ¿no? Entonces, con el objetivo, pues, un poco de preservar la vida marina, de regular la pesca, ¿no? Que entonces en su momento también se desarrollaba, y de alguna forma limitarla y regularla, y también gestionar las áreas marinas protegidas, ¿no? Que se han ido incorporando posteriormente. Y a este se sumó el protocolo de protección ambiental en el año 91, ¿no? También conocido como el Protocolo de Madrid, que es donde se firmó, donde se expresan entre varias medidas, por ejemplo, la prohibición de la extracción minera, ¿no? O sea, no se permiten actividades mineras en la Antártida, y muy importante también la evaluación ambiental, ¿no? De toda la actividad, es decir, de alguna forma cuidar entonces ahí la Antártida de posibles contaminantes, ¿no? Y entre ellos incluido el turismo. Y estos tratados, estos protocolos, en realidad, ¿qué es lo que buscaban? ¿Quiénes buscaban proteger? Sobre todo a la fauna y a la flora propia de la Antártida, ¿no? Toda esta
maraña de organismos, ¿no?, que forman la red trófica antártica, ¿no?, desde los más pequeños microbios, ¿no?, como pueden ser bacterias, ciliados, microalgas, etcétera, hasta ya organismos superiores, ¿no?, grandes cetáceos, ¿no?, como orcas, ballenas, cachalotes, etcétera, y todos aquellos pingüinos, focas, aves, etcétera, ¿no?, que estarían... se buscaría entonces con estos protocolos proteger todos estos organismos, ¿no? Y estos organismos, entre las distintas amenazas, ¿no?, a las que se enfrentan, uno de los principales es el cambio climático, ¿no? Entonces ya sabemos eso, que el planeta se está calentando, ¿no?, está aumentando la temperatura. Esto provoca, claro, piensen que aproximadamente el 98%. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla en vivo de Ciencia Abierta, organizada por Parexplora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte. Hoy presentamos la charla Bloqueadores solares en la Antártida, una nueva amenaza para las comunidades microbianas. Es por esto que nos acompaña el día de hoy Pedro Echagaste, doctor en biología y académico de la Universidad de Antofagasta, que nos contará sobre este silencioso problema que se está presentando en aquel territorio. Adelante, Pedro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar hoy presentes acá en esta charla. Vamos a ver entonces un poco en qué consiste esta potencial problemática para la Antártida. Bueno, un poco para poner en contexto, la Antártida es el continente que queda más al sur, digamos, del planeta. Es una isla y es además el más inhóspito del planeta. Es donde soplan los vientos más fuertes, donde hace más frío y es donde menos precipitación cae, ¿no?, el más árido del mundo. La Antártida nos interesa, es muy importante porque contiene la mayor parte de las reservas de agua dulce en el planeta, ¿no? Y es también muy interesante considerar que la Antártida en realidad se encuentra protegida por el Tratado Antártico, ¿no?, que vamos a ver un poco en qué consiste. Bueno, este Tratado Antártico es una serie como de compromisos que adoptaron, esto en el año 1959, una serie de países para de alguna forma protegerla, ¿no? Estos países, muchos de los cuales, bueno, ven acá en el mapa en rojo, son aquellos que tienen una reclamación de soberanía sobre la Antártida, ¿no? Porque es importante puntualizar que hoy la Antártida en realidad no es de nadie y es de todos, ¿no? Entonces, un poco por eso de protegerla, ¿no? Estos países, bueno, incluido Chile, también Argentina, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Estos países tenían unas reclamaciones y además de estos 9 países, otros 3, Sudáfrica, Bélgica y Japón, también reconocían esta necesidad de proteger la Antártida sin tener una reclamación de soberanía, ¿no?, sobre un pedazo, digamos, de la Antártida. Y básicamente
entre los 14 artículos que incluye este tratado, el más importante, seguramente el primero, es aquel que afirmaba el carácter de la Antártida como un fin pacífico, ¿no? O sea, una zona de paz, digamos, donde está prohibida toda actividad militar, o sea, lo que incluía, por ejemplo, pruebas nucleares, ¿no? Que por aquella época se desarrollaban, ¿no? Estamos hablando de un contexto de la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, eso, en un lugar donde no se podrían llevar a cabo este tipo de actividades y básicamente un lugar donde desarrollar investigaciones científicas, ¿no? En concreto, la reclamación de Chile es de este decreto del 1747, del 6 de noviembre de 1940, que incluye, si ven acá, creo que se ve, ojalá se vea en el cursor, ¿no? Esto es la parte de la península antártica, ¿ya? Que es la más próxima, digamos, acá a Chile, que está también por acá, y lo que incluye toda esta área, ¿no? Todos sus glaciares, cauces pluviales, bueno, todos los recursos en el fondo que están acá. Esta zona también está reclamada por Argentina, por Reino Unido, etcétera, ¿no? En sí, el Tratado Antártico, que fue el germen, digamos, de esta protección de la Antártida, se sustenta después en otros 3 convenciones o protocolos, ¿no? Uno es el de la conservación de las focas antárticas del año 72. Este ya quedó un poco así obsoleto, pero básicamente lo que buscaba era que se prohibiera la caza de focas, ¿no? Que en su momento se desarrollaba en la Antártida. Y luego este fue, digamos, cambiando, o bueno, hubo una segunda convención, que este sí era el de la conservación de los recursos antárticos marinos vivos, ¿no? Del año 80, que este sí ya protegía a todos los organismos, ¿no? Entonces, con el objetivo, pues, un poco de preservar la vida marina, de regular la pesca, ¿no? Que entonces en su momento también se desarrollaba, y de alguna forma limitarla y regularla, y también gestionar las áreas marinas protegidas, ¿no? Que se han ido incorporando posteriormente. Y a este se sumó el protocolo de protección ambiental en el año 91, ¿no? También conocido como el Protocolo de Madrid, que es donde se firmó, donde se expresan entre varias medidas, por ejemplo, la prohibición de la extracción minera, ¿no? O sea, no se permiten actividades mineras en la Antártida, y muy importante también la evaluación ambiental, ¿no? De toda la actividad, es decir, de alguna forma cuidar entonces ahí la Antártida de posibles contaminantes, ¿no? Y entre ellos incluido el turismo. Y estos tratados, estos protocolos, en realidad, ¿qué es lo que buscaban? ¿Quiénes buscan proteger? Sobre todo a la fauna y a la flora propia de la Antártida, ¿no? Toda esta, digamos, maraña de organismos, ¿no? Que forman la red trófica antártica, ¿no? Desde los más pequeños microbios, ¿no? Como pueden ser bacterias, ciliados, microalgas, etcétera, hasta ya organismos superiores, ¿no? Grandes cetáceos, ¿no? Como orcas, ballenas, cachalotes, etcétera, y todos aquellos otros pingüinos, focas, aves, etcétera, ¿no? Que estarían, se buscaría entonces con estos protocolos proteger todos estos organismos, ¿no? Y estos organismos, entre las distintas amenazas, ¿no? A las que se enfrentan, uno de los principales es el cambio climático, ¿no? Entonces ya sabemos eso, que el planeta se está calentando, ¿no? Está aumentando la temperatura. Esto provoca, claro, piensen que aproximadamente el 98% de la Antártida está cubierta de hielo, ¿no? Entonces ese aumento de la temperatura está provocando la fusión de los hielos en la zona y otros problemas derivados, ¿no? También hay, como por ejemplo, el aumento del nivel del mar, ¿no? Pienso un poco que si se derritiera toda la Antártida, el nivel del mar subiría 60 metros, ¿ya? En todo el planeta. Así que muy importantes estas reservas de agua allí. Y otros procesos, ¿no? También que están asociados al cambio climático, como la acidificación del océano, la pérdida de oxígeno, etcétera, ¿no? Cambios en la salinidad también derivados de esta fusión de agua. O sea que varios procesos físicos, ¿no? Derivados de este calentamiento. También, por una parte, está la sobrepesca, ¿no? Si bien está regulada, ¿no? Por la convención que les mencionaba anteriormente, históricamente se ha alcanzado, por ejemplo, muchas ballenas allá, entonces todo esto ahora está prohibido y de alguna forma hay una especie como de limitación alrededor de la Antártida, pero siempre bajo la amenaza, ¿no? De grandes pesqueros que quieren aprovechar, pues, las grandes reservas marinas que hay allá, ¿no? Por otra parte está la invasión de especies, ¿no? En la Antártida se habrán estado por millones de años aislada, digamos, dentro de este planeta. Las especies han evolucionado independiente. Sin embargo, fruto también de este calentamiento, muchas especies ya están empezando a invadir, a colonizar este nicho, ¿no? Que ocupaban estas especies antárticas y que en muchos casos eso suponen un problema al estar desplazando, compitiendo por los mismos recursos, etcétera, ¿no? Y, por último, también una amenaza muy, muy importante es la de la contaminación, ¿no? Toda esta contaminación que, en realidad, sabemos que sobre todo el planeta, pues de alguna forma lo hemos ido
contaminando y la Antártida no ha estado exento, ¿no? También, sobre todo por las actividades humanas, ¿no? que se desarrollaron décadas atrás, ¿no? Si bien esta contaminación generalmente es la que muchas veces es la más llamativa, ¿no? La que visualmente nos llama la atención, hay otro tipo de contaminaciones, un poco justo cuando mencionaban ahí al comienzo sobre la contaminación estas silenciosas, ¿no? Que también que no se ven, pero que muchas veces son mucho más perjudiciales. El clásico ejemplo era el de los CFCs, ¿no? Estos son clorofluorocarbonos, ¿ya? Son unos compuestos que venían en neveras, refrigeradores, en extintores, en sprays, ¿no? Muchas veces desodorantes que tenían estos compuestos y que estos eran destructores de la capa de ozono, ¿no? Sí, creo que muchos ya estarán también familiarizados, ¿no? Con el agujero de la capa de ozono que había en la Antártida, etcétera. Bueno, eso todavía es una realidad. Entonces, estos compuestos que en su momento pues se producían, ¿no? Pues fueron destruyendo durante décadas esta capa de ozono que protegía, ¿no? La Antártida. Y lo que derivó entonces eso en este agujero, que no es en sí un agujero en realidad, sino es una reducción, digamos, de la capa, ¿no? Tenemos aquí, digamos, es como justo lo que es en la Antártida, es como si se aplanara esta capa. Esto fue en los años 70, ¿no? Entonces, donde se fue manifestando muy nítidamente, pero esto todavía hoy, por ejemplo, imágenes que tenemos del año pasado, sigue viéndose que está muy reducida, ¿no? Y esto implica, ya sabemos, el ozono que protege sobre la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, es un impacto que ha habido permanente en las últimas décadas debido a esta emisión de estos CFCs, ¿no? Lo que sí me gusta, sí, hacer un pequeño matiz, es que estos CFCs se descubrieron en los años 70, ¿no? Este impacto que podían tener sobre el ozono, y en el año 87 se firmó el Protocolo de Montreal. Este, hasta la fecha, es el protocolo de protección ambiental más exitoso que ha habido en el planeta, ¿no? Sobre todo ahora que se habla mucho del Acuerdo de París para limitar el calentamiento, etcétera. Bueno, tiene como un antecedente en este protocolo, ¿no? En que en su momento todos los países del mundo acordaron eliminar este tipo de compuestos contaminantes, los CFCs, de estos sistemas, ¿no? De refrigeración, extintores, etcétera. Sustituirlos por otros, en el fondo, ¿no? Visto el impacto que tenían. Y, de hecho, eso uno ve si no se hubieran eliminado, ¿no? En este momento, pues cómo hubieran seguido aumentando sus concentraciones en la atmósfera y seguramente los niveles de radiación serían todavía mucho más intensos de lo que son, ¿no? En la actualidad. Sin embargo, una vez que se adoptó, cómo se han ido reduciendo poco a poco, son contaminantes que son muy persistentes en la atmósfera, entonces va a tardar todavía varias décadas en recuperarse, pero bueno, digamos que va por el buen camino, ¿no? Este es entonces el clásico ejemplo que cuando hay voluntad, todos, ¿no? De todos los países, todos los políticos en tomar medidas adecuadas, pues se puede, ¿no? Se puede hacer un cambio real. Bueno, entonces, efectivamente, ¿no? Fruto de esta contaminación, de esta reducción de la capa de ozono, lo que sí que se ha visto es que los niveles de radiación ultravioleta en la Antártida son muy altos. Y esto ya han impactado, ¿no? Por ejemplo, este es un caso cuando vemos en las microalgas, ¿no? Las microalgas son los productores primarios de la cadena trófica del océano, ¿no? La base, representan la base. Son eso, pequeñas microalgas, ¿no? Como dice, pequeñas plantas que a través de la fotosíntesis entonces producen toda la materia que es aprovechada por el resto de los eslabones de la cadena, ¿no? Y entonces muchas regiones, esto vemos aquí, entonces eso, en la península antártica, cómo se ha visto una reducción entonces también en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo a partir de los años 80, que pese eso, a esta eliminación de los CFCs, por el continuo impacto de la radiación ultravioleta, no solo de la radiación ultravioleta, también cambio climático, etcétera, los cambios que se han ido produciendo han ido reduciendo sus poblaciones, ¿no? Y volviendo un poco también a ese tema, lo de las grandes amenazas, ¿no? Sobre las nuevas invasiones, ¿no? Digamos, que se dan, ¿no? En este caso, no de las invasiones de especies que se están asentando, digamos, sino de unas invasiones, digamos, como más pasajeras, ¿no? Más temporales, que es el turismo antártico, ¿no? El turismo en los últimos años ha ido aumentando drásticamente en la Antártida, ¿no? Desde, por ejemplo, los primeros cruceros. Hay una promoción que hubo pues, precisamente en el año 59, cuando se firmó el Tratado Antártico, de cruceros, pero no argentinos, ¿no? Que iban entonces a eso, a llevar a las personas a descubrir un poco la Antártida, ¿no? Y si vemos esta evolución en los últimos 20 años, vemos que, 20, 30 años, vemos que su evolución ha sido su aumento ha sido muy drástico, ¿no? Año a año. Esto fue en el año 2018. En el año pasado se registraron unos 65.000 turistas. Este año, antes de toda la pandemia mundial, pues esperaron otros 75.000. Entonces, el incremento está siendo muy importante año a año, ¿no? Y cuando llegan, pues muchas veces las agencias de viajes, ¿no? Que llevan a este tipo de turistas, pues les organizan actividades, la verdad, de lo más variopintas, ¿no? Ahora se corrían anualmente una maratón antártica, la gente se baña en la Antártida, ¿no? Incluso
incluso hay conciertos de rock en la Antártida, ¿no? Esto es el grupo, la banda de rock Metallica, no sé, más de uno le sonará, ¿no? Pues que en su momento también llevaron a personas allí exclusivamente a escuchar un poco de rock, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma, tal y como nació el turismo en aquella época, ¿no? De una forma así como más respetuosa con el ambiente, pues cada vez año a año se ha ido derivando, degenerando, ¿no? En que ya, bueno, pues quizás ese respeto, digamos, hacia la naturaleza, hacia las prácticas que se puedan desarrollar en la Antártida, pues se ha ido, lo que digo, ¿no? Un poco degenerando y ahora se hace un poco de todo, ¿no? Y así un poco así como resumen, no son solo turistas, también hay presencia, como decía, ¿no? De científicos desde aquella firma del Tratado Antártico, en que permanentemente suele haber en torno a unos 4.500 científicos que año a año, ¿no? Van a hacer por toda la Antártida, ¿no? Están repartidos en distintas bases antárticas, pero la mayoría de ellos están dentro de lo que es la península antártica, ¿no? Tanto las bases como las zonas turísticas, ¿no? Que es a donde llegan muchas veces los turistas a través de vuelos, ¿no? Aquí en un puerto les voy a mostrar un poco en otra diapositiva más adelante. Eso, que llegan allá y muchos de estos grandes barcos de crucero, ¿no? Que les vienen a buscar acá y les dan una vuelta, ¿no? Entonces, la mayor parte de la actividad humana se concentra dentro de la península antártica. Y un poco eso, relacionándolo entonces todo esto con la problemática, ¿no? Un poco hoy que quería mostrarles es acerca del efecto, del impacto que puedan tener los bloqueadores solares, ¿no? Como saben, los bloqueadores, bueno, son los que cualquiera usamos cuando vamos a la playa, ¿no? Vamos a bañar un poco para protegernos de esta radiación ultravioleta, ¿no? Son estos bloqueadores, pues los que podemos comprar en cualquier farmacia, supermercado, ¿no? Y muchas veces es cuando se justo recién se mete en el agua, ¿no? Y entonces ve como esa especie como a veces de película que queda justo en la superficie del agua, ¿no? Pues es un poco en parte todos estos bloqueadores que, digamos, se desprenden, ¿no? Cuando uno se baña o cuando está sudando, etcétera, ¿no? Entonces, si bien esta no es una imagen que todavía uno pueda encontrarse en la Antártida, sí que es preocupante esa tendencia, ese aumento que se ha ido dando del turismo, ¿no? Estos bloqueadores, en realidad, bueno, son de dos tipos, ¿no? Cuando uno se echa ante estos bloqueadores, hay de tipo, son considerar inorgánicos y orgánicos. O sea, inorgánicos suelen ser partículas. O sea, partículas, ven acá, o sea, como pequeñas bolitas, ¿no? Digamos, de una forma que lo que hacen es bloquear, ¿no? O sea, cuando esta radiación, cuando impacta, digamos, ahí la refleja, la dispersa, ¿no? Y por otra, están formados, estas cremas, digamos, están formadas también por protectores solares, ¿no? Que esos son compuestos químicos, o sea, es decir, se pegan, digamos, ahí sobre la piel y esto lo que hacen es absorber esta radiación, ¿no? Absorben parte de la energía de esta radiación ultravioleta y luego la reemiten, digamos, de una forma no tan energética, ¿no? Entonces son como, uno cuando se aplica, entonces se está aplicando generalmente de ambos tipos, ¿no? Tanto partículas físicas como compuestos químicos, ¿no? Que reaccionan directamente con esta reacción. Entonces, eso ya un poco como hemos visto, ¿no? La forma de entrada generalmente es eso, pues a través de la piel, cuando uno, pues eso, se está bañando en las aguas o muchas veces también eso cuando nos duchamos, ¿no? Entonces, ese agua después, cuando corre, digamos, ahí por los canales, muchas veces van llegando finalmente al océano. Y lo que se ha visto es que afecta a muchos tipos de organismos, ¿no? Desde, pues, eso, pequeñas microalgas, ¿no? Afectando al crecimiento, a la fotosíntesis, también a corales, ¿no? Donde pueden dañar, por ejemplo, el ADN, afectar a los organismos que forman. Los corales son organismos simbióticos, ¿no? Entonces, muchos microorganismos que forman parte pues, están en general muy afectados, acaban muriendo y se suele dar como blanqueamiento del coral, ¿no? Y otros tipos también de organismos como moluscos, erizos de mar y hasta organismos así superiores, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo un caso de lo que ocurre con el blanqueamiento, ¿no? Un coral así sano, saludable, a cuando queda expuesto, digamos, a este tipo de compuestos, ¿no? Aquí, por ejemplo, eso. Entonces, algunos de los que están detectados, lo que les suenen, porque esto uno, lo que les digo, puede ir a buscar ahí donde tengan así guardados estos tipos de bloqueadores y van a encontrar dentro de la receta de cuáles están pues, muchos de estos compuestos, ¿no? Oxibenzona, octinoxato, octocrileno, ¿sí? Esos son, digamos, los compuestos orgánicos, estos compuestos químicos. Y luego estarían, por ejemplo, las partículas, el dióxido de titanio o el dióxido de zinc, ¿no? Que son las que más, son entonces unas partículas físicas que eran las que dispersaban. Entonces, estos son componentes habituales dentro de este tipo de cremas, de compuestos, ¿sí? Y lo que es interesante es que en algunos sitios ya se están prohibiendo. Por ejemplo, este año, en este archipiélago, Palau, ¿no? Que queda justo al norte, acá en el Pacífico, al norte de Australia, ya desde este año, desde el 1 de enero de este 2020, prohibieron muchos de estos compuestos, ¿no? Que forman parte
estos bloqueadores, precisamente por ese efecto nocivo, ¿no?, que tenían sobre los organismos, ¿no?, como por ejemplo la oxibenzona, el octinoxato, autoquileno, ¿no?, y algunos otros, ¿no?, el triclosan, que es un antimicrobiano, etcétera. Porque vieron que muchas veces ocurrían estos eventos de blanqueamiento, ¿no?, de los corales debido a eso. Entonces, ahora lo que están haciendo básicamente es pues reportar, o sea, han prohibido la venta de este tipo de bloqueadores, ¿no?, que contienen este tipo de contaminantes, y en algunos casos eso pues también poner partes, digamos, a la gente si es que los están utilizando, ¿no? Y a estos se han unido nuevamente pues otros estados, ¿no? Por ejemplo, Hawái lo va a incorporar a partir del 1 de enero del próximo año 2021, también la prohibición al menos de la oxibenzona y el octinoxato, ¿no? Es decir, cualquier tipo de bloqueador sonar va a estar prohibido su venta allá al menos en Hawái, ¿no? Y otros pequeños estados, ¿no?, también dentro del Atlántico, del Caribe, que han prohibido o van a prohibir este tipo de compuestos, ¿no? Entonces ahí surge un poco, sí, la pregunta, ¿no? Ha aumentado el turismo, el turismo, lógicamente, se aplica este tipo de bloqueadores para evitar esta reacción ultravioleta. ¿Realmente lo estamos detectando ya? Pues la verdad que sí, lo estamos ya detectando, ¿no? Aquí hay un estudio que llevaron en otra región, acá, lo que se alcanza a ver, de la Antártida, ¿no?, donde están las bases antárticas de Estados Unidos y de Australia, la McMurdo y la Scott, pues hicieron un análisis, ¿no?, también de sus aguas, de tratamientos, de aguas de otro tipo de sedimentos, etcétera, y sí que ya detectaron, ¿no?, algunos de estos, ¿no?, como la oxibenzona, que es el que más se detecta, benzofenona, el metilbenzileno, camfor, perdón. Así que, y es una zona, eso, no tan, digamos, no tan frecuentada, ya se están detectando. Estamos hablando de hace unos pocos años, entonces un poco para dimensionar, ¿no?, lo que podría estar ocurriendo ahora. Y esto es un poco así de ahora la idea, ¿no? Sabemos que están, sabemos qué impacto tienen, la verdad que todavía no lo sabemos. O sea, en realidad es un poco la idea que tenemos, ¿no? Entonces ahora ir y poder verlo in situ realmente es cómo estarían afectando a estas comunidades, ¿no? Las comunidades microbianas, que generalmente son las más sensibles, ¿no?, a todo tipo de perturbaciones, pero muy relevantes por precisamente ocupar la base de la cadena trófica, ¿no? Y sobre todo eso teniendo en cuenta que si ya se ha detectado en zonas no tan frecuentadas y la península antártica, ¿sí?, es la que recibe mayor flujo, y específicamente dentro de la península antártica tenemos acá la isla Rey San Jorge, ¿sí? La isla Rey San Jorge tiene acá lo que es el Teniente Mars, el aeropuerto, ¿no? O sea, que en realidad es una pista, ¿no?, donde aterrizan las aeronaves y parten, y es el más frecuentado de toda la Antártida, ¿sí? Aquí es sobre todo, y justo acá está la base del profesor Julio Escudero, que es la principal base antártica chilena, ¿no? Entonces, muchas veces todos estos turistas llegan a este aeropuerto, los llevan acá y acá los embarcan en grandes cruceros, ¿no? Entonces, la isla San Jorge, ¿no?, lo que digo, tiene una presencia importante chilena allá, es la que recibe mayor flujo. Entonces, hoy en día no sabemos si ya habrá presencia de este tipo de contaminantes y tampoco sabemos qué impacto pueda tener, ¿no? Entonces, un poco así la idea, poder estudiar esto, ¿no?, ver efectivamente si ya está teniendo algún efecto esta masificación de turismo de los últimos años, ¿no? Y con eso, nada, agradecerles por su atención y ojalá podamos tener acá entonces una discusión, compartir ideas, inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esta interesante presentación. Tenemos algunos comentarios de Facebook, quizás preguntas. Pueden hacer sus preguntas en los comentarios si les quedó alguna duda. Carolina nos deja una carita feliz. Carla Brito pregunta, ¿qué es eso rojo? Yo creo que se refiere al comienzo de la presentación, donde había como una gráfica de la Antártida con un sector rojo. Sí. ¿Qué significa? Bueno, cuando venía ese gran mapa, bueno, ya, imagino que es entonces el del cambio climático, ¿no? En realidad son zonas, digamos, el calentamiento no ha sido homogéneo en toda la Antártida, lo cual es un poco así como extraño, porque ha habido zonas en la Antártida que se han enfriado y hay otras partes que se han calentado mucho más, ¿no? O sea, el balance así global sería que la Antártida, digamos, ha aumentado de temperatura, pero mucho más, por ejemplo, en la península antártica, donde se han registrado los mayores incrementos de temperatura. Como os digo, mientras en otras zonas, por unas cuestiones así más climáticas, o sea, un poco más complejas,
en realidad se han enfriado, digamos, en este tiempo, ¿no? Pero bueno, ha sido como una cuestión que se va a revertir. O sea, el punto es que esas zonas rojas, digamos, que se han calentado más de lo que es la media de toda la Antártida. Uh-huh. ¿Qué otras preguntas hay? Daniela Calderón pregunta, ¿los bloqueadores podrían afectar también la biodiversidad del mar? Sí, o sea, podrían. Sobre todo, bueno, en realidad en otros sitios sí que se ha visto. Digo, en la Antártida todavía está por ver, ¿no? Pero es probable que sí, porque en realidad, por ejemplo, las comunidades ahí en la Antártida suelen ser muy sensibles, ¿no? Si bien, por ejemplo, en otras zonas más impactadas por el turismo, ¿no? Por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Que es la zona que recibe más turismo, el típico turismo de playa, ahí sí que se ha visto, ¿no? En zonas, sobre todo en algunas playas muy frecuentadas, grandes cambios, ¿no? En la diversidad de las especies, ¿no? Entonces, está por ver todo eso, qué efecto podría tener la Antártida. Pero tenemos esa premisa de que sí que generalmente son especies muy, muy sensibles, ¿no? Porque precisamente eso, han estado mucho tiempo aisladas y con poca presencia humana, ¿no? Hasta, lo que le digo, ¿no? Los últimos años en que cada vez están recibiendo una mayor exposición. Uh-huh. Continuamos con las preguntas y comentarios. José Francisco dice, esa zona tiene un atractivo que no hay en otros lados. Por lo mismo, ¿qué consejos nos darías a los turistas a los turistas que quieren ir a la Antártida para no contaminar y no afectar más el medio ambiente? Sobre todo, ¿cómo hacer que este turismo se ligue más a la ciencia y no tan solo a ir a sacar fotos? Sí. Bueno, esa es una excelente pregunta porque yo creo que esa es la clave, ¿no? En el fondo de cómo hacer sustentable en realidad el turismo, ¿no? Un poco lo que decía al inicio, ¿no? O sea, la Antártida no es de nadie y es de todos. Entonces, hoy en día es increíblemente caro el poder viajar allá, pero si alguien tiene la oportunidad, desde luego, o sea, es un sitio que realmente hay que ir, ¿no? Porque es el último santuario de la naturaleza que nos queda, ¿no? El último ambiente realmente relativamente prístino, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que tratar siempre de ser muy, muy respetuosos, ¿no? O sea, precisamente por eso, porque son organismos que históricamente no han estado en contacto con los seres humanos. Entonces, muchas veces, de hecho, estas agencias, por ejemplo, de viaje, tampoco no es libre albedrío, están coordinadas hay una organización que se llama la IATO, ¿sí? Que de alguna forma coordina todas las agencias de viajes que puedan llevar a turistas a la Antártida, siempre como exigiendo una serie de medidas respetuosas, ¿no? Con el medio ambiente. En teoría, esto, lo que les digo, esto era lo que inicialmente era, en que de alguna forma la gente podía ir, siempre se pedía, por ejemplo, no extraer absolutamente nada de la Antártida, ¿no? Si uno se encontraba un fósil o no se llevase un pingüino de recuerdo, nada, dejarlo todo tal cual estaba, ¿no? O sea, tratar de alterarlo lo mínimo posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, con los bloqueadores, muchas veces lo que se recomienda, sí, a todos eso, nos gustaría darnos un bañito, pero no es lo ideal, no es lo normal, ¿no? Mucho que luego pueda uno contar la anécdota, ¿no? Y desde luego, eso si lo va a hacer siempre es mejor, no solo en la Antártida, eso, en realidad en cualquier playa que usted pueda venir acá, lo mismo. Mejor que usar ese tipo así de compuestos, ¿no? De embadurnarse con eso, es mejor usar, por ejemplo, poleras de manga larga, ¿no? Cubrirse bien antes que tratarse, ¿no? Con este tipo así de sustancias. Pero bueno, hay una serie de medidas y desde luego el punto ahora es eso, que de alguna forma en estos últimos años se ha ido como descontrolando un poco, ¿no? Y habrá que revisar algunas de estas así medidas, ¿no? Y cómo se puede hacer turismo de una forma sustentable. Sí, Pedro, de hecho tocaste un tema súper importante que debemos conversarlo, que es cada vez que vamos a visitar un nuevo lugar hay que respetar la flora, la fauna, llevarnos la basura, no afectar en nada nuestra visita. Sí, así es. O sea, y sobre todo eso, más en concreto, por eso con la Antártida, yo creo que eso, quiero reincidir un poco en que es uno de los ambientes más vírgenes que hay en el planeta, seguramente el menos alterado y el que menos contacto ha tenido. Entonces, por más razón, hay que respetar más la Antártida y cuidarla más, ¿no? Porque, en el fondo, ese es el legado luego que le podemos dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? O sea, tener una Antártida, un lugar, un santuario, ¿no? De naturaleza. Y es fundamental que entonces todos actuemos de una forma completamente responsable, ¿no? Por ejemplo, los científicos llevan décadas, ¿no? Trabajando allá, pero gente con unas medidas extremas, ¿no? Y siempre como muy concienciados, ¿no? Un poco ahora el problema que puede ser con esto de la masificación del turismo es que precisamente eso, bueno, yo veo a mi vecino haciendo, pues eso, esa foto, ¿no? Haciéndome un selfie con un pingüino, ya yo voy a hacer lo mismo, pero con
con una foca. O voy a hacer, o voy a, entonces, alterar de esa forma, ¿no? Esto, o eso, yo me voy a bañar, bueno. Invitamos a indicar si esta actividad virtual les gustó, con un like o un me encanta. Pueden compartir también esta transmisión con sus amigos, amigas y familiares. Los y las invitamos también a completar la encuesta fijada en los comentarios para conocer su opinión sobre esta actividad. Para Explora Antofagasta agradece su participación en esta actividad de ciencia abierta y también le queremos agradecer a Radio Carnaval y Radio Red Loa. Los invitamos a estar atentos y atentas a nuestras plataformas digitales, a nuestras redes sociales y al sitio web www.explora.cl/Antofagasta, ya que próximamente tendremos nuevas charlas en vivo de ciencia abierta para toda la comunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao.